Y el sicarón después con el tiempo se tradujo al griego por la palabra anamnesis y que a nuestros tiempos modernos, a nuestras lenguas, se traduce como memorial. Por eso nosotros a veces decimos que la Eucaristía es una conmemoración de ese actuar de Dios en la historia y no es recordar, sino hacer presente la acción salvífica de Dios en el hoy del hombre. Por eso las Eucaristías que se celebran todo el tiempo no es solamente un repetir, un escuchar, un recordar, sino un actualizar siempre ese misterio, esa gran acción salvífica que Dios ha hecho en la historia del hombre. Por eso, en la Semana Santa celebramos esa Pascua, esa conmemoración o ese memorial de que Jesús ha pasado por el mundo haciendo el bien y que no solamente ha dejado enseñanza, sino que nos ha dejado su amor. Y por eso la palabra Pascua, que viene del hebreo Pesaj, significa paso o salto de un lugar a otro. Para el pueblo judío hay que entender esto, que la Pascua nuestra es precisamente, viene del pueblo judío, de la Pascua judía. Si nos remitimos al Antiguo Testamento, como decía ahora Marlon, vamos a ver que es el paso de la esclavitud a la libertad que experimentaba el pueblo de Israel, y es el cruzar por el Mar Rojo para salir de esa esclavitud de Egipto e ir a la tierra prometida, donde había libertad, donde Dios les había prometido algo muy grande. Entonces, por eso es salir de la esclavitud de allí, donde estaban oprimidos, para ir en busca de la tierra prometida, de la libertad que Dios les da. Y por eso en la Pascua judía, que se remonta aproximadamente hacia el año 1513 antes de Cristo, que es todo este acontecimiento salvífico que lo encontramos precisamente en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, vamos en algún momento, quien esta semana lo puede hacer, que se tome la tarea de ir leyendo ese capítulo 12 del Éxodo, para ir mirando cómo Dios fue que instituyó esa Pascua y cómo nos invitó a nosotros precisamente a que cada año se conmemorara ese acontecimiento grande de la liberación de un pueblo sacado de la esclavitud. Y por eso el pueblo judío tiene unos elementos que ustedes ven en esta imagen, y estos elementos precisamente son los elementos que componen la cena pascual. Y para los judíos, ellos conmemoran precisamente esta cena pascual a través de estos elementos, a través del compartir una cena y de la espera y del recuerdo de la fe. Y por eso ven ustedes acá el libro, y precisamente ellos a través de la escritura le enseñan a sus hijos, a los más pequeñitos, la transmisión de la fe. Y durante toda la noche no duermen, pasan toda la noche en vela hasta que amanece, hasta que sale el sol, para estar tranquilos de que llegó el nuevo día, porque esperan durante esa noche santa, esa Pascua, la venida de Jesús, o del Mesías, más bien no de Jesús, sino del Mesías que ellos esperan. Y por eso también vemos allí 4 copas. Ahí hay 4 copas. Estas 4 copas representan 4 elementos. El primero, la copa de la acción de gracias. El segundo, la copa de la bendición. El tercero es la copa de la petición. Y la cuarta es la copa de la maldición, que precisamente Jesús en la última cena toma esta copa para hacerse maldito por nosotros, muriendo en la cruz, porque decían que el hombre que colgado en la cruz era maldito, era el peor castigo que había. Y por eso Jesús te toma esa copa, esa cuarta, para recordar que Él en sus hombros carga con la maldición, con el pecado, para redimirnos en la cruz y darnos vida nueva. Vemos también allí unos panes, los panes ácimos, parecen unas tortillas, y estos elementos son el pan sin levadura, el pan que no se daña, porque como iban de camino y tenían que comerlo rápido, no hubo tiempo de darle levadura, de que el pan se fermentara, por eso lo hicieron sin levadura, y ese es quizás también el signo de la Eucaristía, de la hostia. Por eso la hostia es ese pan sin levadura, esa hostia no se daña, por eso se guarda en el sagrario y no hay ningún temor de que se venza, de que se dañe. Quizás sí se empieza a poner viejita, pero siempre conserva ese intacto sabor de pan ácido. Vemos allí también en el plático unos elementos, vemos unas hierbas, vemos un huevo duro, vemos allí cebolla, vemos allí un potaje. Y todos estos elementos nos recuerdan primero que el corazón del faraón, ustedes recuerdan allí cuando en el Éxodo nos cuentan las plagas de Egipto, y que la última es la muerte de los primogénitos, de los primeros hijos de los egipcios,
Por eso en esta imagen que vemos aquí, están pintando el dintel de la puerta, el marco de la puerta encima, con la sangre del cordero que ellos tenían que en esa noche sacrificar y comerlo a prisa. Y la sangre de este cordero la untan sobre el marco de la puerta para que al pasar el ángel exterminador, el ángel de la muerte, no los tocara. Y esa fuera la señal de que ellos eran los hijos elegidos de Dios y que siguieran de largo para que la muerte, la última plaga, llegara solamente a los egipcios. Y por eso hay un elemento también muy importante, el cordero. El cordero que debía ser un macho cabrío, sano, de 1 año, tenían que sacrificarlo y no podían dejar ni un solo pedacito de carne, todo lo tenían que consumir, solamente podían quedar los huesitos. Y si una familia no era capaz de comerlo todo, debían juntarse con otras familias para que de esa manera todos pudieran comer el cordero y pudieran dejar solamente los huesitos. Y vemos entonces, les decía allí yo, el huevo, que es el símbolo del corazón del faraón obstinado, que entre más amor, entre más pruebas Dios le daba de que Dios existía, de que Dios estaba ahí en la historia, él más su corazón se endurecía. Por eso es el símbolo del huevo. El huevo, entre más calor, cuando lo ponemos a cocinar en agua, entre más tiempo y más está en el agua hirviendo, más duro se pone. Así es a veces el corazón humano, así como el corazón del faraón. Entre Dios más lo ama, a veces el corazón del hombre como que más duro se pone. Por eso hay que dejar que Dios haga su obra. Las hierbas amargas que nos recuerdan con sal, nos recuerdan las lágrimas, los momentos amargos, duros de la vida que tuvieron que pasar ellos. Allí hay un potaje de manzana, de, de, de canela, de otros elementos, que estos nos recuerdan precisamente los trabajos tan duros que tenía que pasar el pueblo al construir las pirámides, al construir todos esos monumentos. Y vemos también la cebolla, porque ellos después anhelarán la cebolla de Egipto, dirán, el Señor nos trajo a morir al desierto y anhelarán las cebollas de Egipto. Y estos elementos entonces forman esa Pascua judía. Y en la historia, o en el relato de esta noche, en la transmisión de la fe de los judíos a los niños, les cuentan recordamos nosotros también en la vigilia pascual, en esa noche del sábado, unas grandes noches de la historia. Precisamente que la tradición de la fe nos ayuda a recordar primera noche, la noche de la creación. No existía el día, dice que todo era oscuridad, por eso se dice que es la noche de la creación. Dios de la nada lo hace todo y lo hace por amor al hombre. La segunda noche que se nos cuenta en el libro del Génesis, precisamente es el sacrificio de Abraham. Cómo Dios prueba la fe de este hombre para que sacrifique a su único hijo por amor a él. Y esto pasa en la noche, porque durante el día habían estado caminando, subiendo al monte para poder llevar el sacrificio. Recogieron a la niña y el niño pregunta, papá, ¿y dónde está el corderito? ¿Dónde está el animal que le vamos a sacrificar a Dios? Y el papá solamente en silencio se queda callado porque sabía lo que debía hacer, sacrificar a su hijo. Pero Dios con tanto amor solamente le pidió una prueba de fe y como lo hizo, le dijo, detente, no toques al niño y les dio un carnerito para que lo sacrificara. Y esa es la segunda gran noche de la historia, como Dios a través de la noche se hace presente. La tercera noche, que precisamente es esa noche en la que el pueblo sale rápido de la esclavitud para ir a la tierra prometida, a la libertad, y pasan por el Mar Rojo, que se abren dos para que el pueblo pueda pasar sin temor a mojarse o sin temor a morir allí ahogados. Es la noche en la que Dios también pasa liberando a este pueblo. Y para nosotros los cristianos celebramos una cuarta noche, es la noche del nacimiento de Jesús. Esa gran noche en la que la historia del hombre tiene su plenitud, en la que el Hijo de Dios, hecho carne, se hace presente en la humanidad, allí en el lugar más inhóspito y quizás más humilde y menos pensado, porque esperaban que naciera en un palacio, pero se hace pequeño y se hace el más humilde de todos al nacer en un lugar pequeño, en un pesebre. Y se atrevía a afirmar San Jerónimo, comentando precisamente el pasaje de las 10 vírgenes prudentes y de las necias, y de la llegada del esposo a medianoche. Creo que han escuchado este pasaje. Y decía él que en la tradición judía, el Mesías, ese Cristo, debía venir a medianoche, porque según el modelo de la salida de Egipto, que había sido a medianoche en esa Pascua celebrada, debía llegar a la medianoche. Y de ahí que él opinara que debía conservarse precisamente esa tradición apostólica de no despedir al pueblo en la vigilia pascual tan temprano,
sino que la vigilia fuera toda la noche, hasta la madrugada, hasta que el sol saliera, porque estábamos en la espera, en esa expectativa de que el Cristo, el Dios vivo y verdadero, se hacía presente por segunda vez. En su quinta noche sería la segunda venida gloriosa de Jesús. En estas noches vemos cómo Dios actúa y por eso se nos invita a nosotros también como cristianos. El Señor en el Evangelio siempre nos invita a estar precisamente en vela. Orad para no caer en tentación, estad siempre atentos, porque si el ladrón supiera que horas va a llegar, si el amo de la casa supiera que horas va a llegar el ladrón, no dormiría, estaría atento para no dejarlo entrar. Por eso se nos invita precisamente la noche, siempre a estar vigilantes, a orar. Y vemos entonces también cómo esa Pascua judía nos va prefigurando esa Pascua cristiana. Y Jesús precisamente es judío, no podemos olvidar esto. Jesús nace en un pueblo judío, es israelita. Y Jesús, dentro de su pueblo, cumple también los preceptos y cumple precisamente esa tradición que se ha llevado por siglos, esa conmemoración que cada año se celebraba la Pascua en recuerdo de la liberación de ese pueblo. Y Jesús precisamente desea celebrar también esa Pascua con sus 12 apóstoles. Y en esa noche precisamente celebra solamente simplificando el rito con 2 elementos, pan y vino. Y es por eso que Jesús en esa noche no, allí no se encuentra el cordero, no está el cordero físicamente, el carnerito, sino que Él es el cordero que va a morir precisamente en la cruz por ti y por mí. Y precisamente en la cruz es el sacrificio. Ya no es en un altar allí sobre fuego, sino que es en la cruz donde Él muere por amor a la humanidad. Y por eso vemos que Jesús simplifica toda esta Pascua en esos 2 elementos, en el pan y en el vino. En el trigo es el trabajo del hombre, el sudor, y en el vino, que es la alegría del corazón. Y por eso vemos aquí en esta imagen cómo se representa a Jesús como el Cordero de Dios. Por eso en la Eucaristía, después de la paz, decimos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Porque Él es el Cordero, es el carnerito, es ese que se sacrifica por nosotros para la salvación del mundo, pero que no muere, porque Él vence la muerte. Y por eso en estos días de Semana Santa celebramos ese tríodo pascual, esos 3 días, Jueves Santo, donde celebrábamos y todos decíamos ahora, donde se celebra esa gran cena, ese gran momento de que Jesús decide compartir con sus más allegados ese momento tan grande, de simplificar el rito en el pan y en el vino, y instituye algo muy hermoso a través de la servidumbre, a través del servicio, que es el mandamiento del amor. Él nos ha dado el ejemplo más grande de que hay que ser los más chicos para poder ser los más grandes. Y por eso Jesús se arrodilla a lavarle los pies a cada uno de ellos, que es el gesto más grande. Como el amo se arrodilla, se baja para lavar los pies a sus sirvientes. Y por eso no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, que lo hará el viernes. Por eso ese jueves conmemoramos entonces 3 acontecimientos muy importantes. El mandamiento del amor, que nos invita a amémonos los unos a los otros como Dios nos ha amado. El segundo, el mandato o el regalo del sacerdocio, donde Jesús instituye allí el sacerdocio real. Y también donde nos invita a nosotros a disfrutar de la Eucaristía como ese banquete del amor hacia los hijos de Dios. Por eso también vamos entonces siguiendo al Viernes Santo, donde conmemoramos precisamente ese momento de pasión, donde empieza el Señor a sufrir ya y donde empieza a decirle, Señor, aparta de mí este cáliz, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y seguramente el Señor en medio de su tristeza, en medio de su dolor, de saber de que tenía que pasar por allí y de que solo si el Señor lo quería, podía evitarlo, pero sabíamos que la Escritura lo decía, que ese hombre debía pasar por aquel momento. Y por eso en el Viernes Santo conmemoramos ese paso y en la mañana celebramos ese vía crucis, esa vía dolorosa de Jesús hacia el Calvario y cómo vamos postrándonos ante la cruz, cómo vamos en ese momento de viernes orando, haciendo penitencia para que nuestros pecados el Señor los perdone, porque Él carga con todos nuestros pecados en la cruz y muere precisamente a las 3 de la tarde, a la hora nona en la cruz, a las 3 de la tarde, en la que el Señor entrega su vida por nosotros para darnos vida eterna. Y sobre Él carga todos los pecados del mundo, los pecados de toda la humanidad.
para luego vencer esa muerte con la resurrección. Y vemos como en esa noche del sábado, esa gran vigilia pascual, aquí en este pedacito del pregón, dice: esta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. Como el Señor, siendo Dios, vence la muerte. Al ser Dios, la muerte no tiene poder sobre él, y vence precisamente y rompe las cadenas de la muerte y nos abre a nosotros precisamente el camino hacia la vida eterna. Y por eso quienes mueren, quienes parten de este mundo a la eternidad, nosotros decimos que han hecho la Pascua, han hecho el paso de esta vida a la vida eterna. Y por eso Jesús nos invita también en esa vigilia pascual a dejar que nuestra vida de esclavitud sea una vida de liberación, donde Él venga a restaurar nuestra vida y a darnos la luz, que decíamos también ahorita Marlon y algunos de los que decían: el Señor viene en esa noche a regalarnos esa luz que ilumina y que no se apaga, esa luz que vence toda tiniebla. Y por eso también celebramos allí ese momento glorioso en que Cristo con su luz viene a resucitar y viene a darnos vida nueva. Y por eso se alegra el cielo y la tierra de que el Dios todopoderoso y eterno vence la muerte y resucita glorioso del sepulcro. Y vemos como decimos: aleluya, 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 porque ha resucitado, porque estamos alegres, porque ha vuelto a la vida aquel que es la vida, porque venció la muerte y con su muerte nos dio vida nueva a todos nosotros. Y por eso en esos tres grandes momentos, en esos tres grandes días, decía también Marlon, celebramos toda una celebración, una celebración eucarística única, que se inicia el Jueves Santo, desde que se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se inicia y se finaliza el Sábado Santo en la noche con la bendición. Y por eso ustedes van a ver que el jueves, terminada la cena, no hay bendición. Simplemente el sacerdote hace una oración, pero no les da la bendición. No dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que termina con esa oración y continúa, se prolonga hacia el otro día. Y al otro día el Padre inicia no con la oración trinitaria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que inicia con la postración e inmediatamente dice: oremos. Y el sábado lo mismo, oremos, inicia diciendo oremos, porque se sabe que es una celebración que se prolonga, que es continua, que no ha tenido fin y que sigue continua hasta el final con la bendición. Y por eso vemos aquí precisamente en esta imagen anterior, dice: ¿dónde está aquel que estaba muerto? No está aquí, ha resucitado, en Lucas 24. Y como Jesús también le da la primicia a las mujeres. En el Evangelio de Juan, precisamente Juan rompe paradigmas para mostrar la predilección de Jesús por la mujer, al ser la primera vez en el Evangelio que nos cuenta que Jesús se le aparece a la mujer para contarle la nueva, para decir que la mujer también es importante en la liturgia. Así es como vamos celebrando entonces todo este acontecimiento de la fe durante estos días, cómo vamos celebrando precisamente esa espiritualidad judía que es cristiana y que la celebramos en estos 3 días de gloria y de majestad. Por eso, en este momento de pronto, si alguien tiene alguna pregunta, desea compartir algo, pues que sea el momento para que lo hagamos. Por aquí sí hay una pregunta, nos la hace la hermanita. Adelante, hermanita, hágasela directamente. Hablando con mi grupito ahorita que estábamos socializando, les comentaba que hay un día del triduo pascual que no se celebra, la Eucaristía, y es el único día en el año en que la iglesia no lo celebra. ¿Nos recuerda cuál es el día, John? Claro que sí, hermanita. Bueno, precisamente nosotros celebramos la Eucaristía todos los días del año. Gracias a Dios tenemos esa gran bendición, pero solamente el día viernes, precisamente como es una Eucaristía que inició el jueves, se prolonga hasta el sábado, pero el día viernes como tal no se hace el sacrificio de la Eucaristía, sino que se da la comunión porque hay una reserva eucarística guardadita para que ese viernes se pueda comulgar, pero no hay consagración, no hay como tal la celebración de la Eucaristía, sino que se inició el jueves y en el jueves se pone la reserva, se hace en la Eucaristía, en la consagración, la posibilidad de que hayan muchos copones con las hostias que se consagran, se guardan y con eso se hace la oración eucarística el jueves, se guardan para que la comunión se pueda dar el viernes
y es el único día en la historia que no se celebra Eucaristía en todo el mundo. Yo creo que es el día en el que Dios hace silencio, en el que se silencia la fe, para recordar que Dios ha callado, pero que Dios no solamente calla, sino que al día siguiente va a gritar con más fuerte voz para decir, aleluya, ha resucitado, en verdad ha resucitado. Es entonces el viernes, el día en que no se celebra Eucaristía a nivel mundial, pero sí se celebra liturgia de la palabra y de la Eucaristía, donde solamente se hace la proclamación de las lecturas, donde se pasa al momento de la comunión, pero no hay como tal la celebración de la Eucaristía como rito completo, no. Es el único día en la historia. Ese es el día viernes. ¿Listo? Hermanita, gracias por recordarnos. A ti, Dios te pague. Gracias. Quedan 6 minuticos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Le gustaría saber algo más? Mientras van pensando, queremos, digamos, que ustedes sepan cada uno de los significados de los ritos de la Semana Santa. Por ejemplo, ya saben que todo esto viene desde la Pascua judía, ¿cierto? Y él nos hacía la comparación de cómo es, de que antes había cordero y ahora él viene y nos muestra la última cena solamente con el pan y el vino, y precisamente el cordero es él, por eso a él se le llama el Cordero de Dios. Entonces, porque él digamos, presentamos estos espacios, porque queremos que todos, incluido pues todos, hasta yo, queremos ser jóvenes cristianos, pero que, o sea, jóvenes cristianos con sentido, no solamente creer porque sí, porque me enseñaron, sí, yo voy a misa porque sí, hay que ir a misa, ¿cierto? Nos santificamos, pero no, tenemos que tener un sentido de fe, y eso se logra a través, primero, de la oración principalmente, pero también desde la parte intelectual, desde el conocimiento de nuestra fe para poder decir, venga, sí, yo creo, y en la Eucaristía lo vamos a vivir de una manera distinta. Entonces, para eso se presentan este tipo de espacios. No sé si alguien tenga una pregunta, alguien quiera decir algo. Ay. ¿No? Bueno, entonces está muy bien. Le agradecemos a la hermanita Julie por haber permitido pues este espacio, al consejo también por planear esto. Le agradecemos a John Albert. Por aquí tenemos una manito alzada. Hermanitas contemplativas, adelante hermanita. ¿Quiere decir algo? Hermanita. Bueno. No se te escuchó, Yele. ¿Será que Yelenis? Si tiene alguna pregunta o va a decir algo. De pronto se le hundió la manito. No, hermanita, no la escuchamos. Tienes apagado el micrófono. Mira si puedes activar micrófono. Nati, ¿tiene pregunta? Yo veo a Natalia muy juiciosa. Creo que está copiando. Yo, es que sí, es una duda que me quedó de como al principio, pero es que no me acuerdo bien como la palabra, pues no sé bien cómo formularlo, pero era algo como en el tema de la Pascua judía, el tema de, es que fue como mucha información nueva, como en la parte del huevo, de las lechugas y las verduras ácidas y todo eso. Es que no sé si me quedó duda o no, porque fue como mucha información nueva. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Afortunadamente esta reunión se grabó, ¿cierto? La idea es enviárselas a ustedes para que ustedes la puedan tener
Si ustedes desean repetirla, si ustedes desean profundizar, entonces ya tienen la grabación. Y John Albert, yo sé que él es muy juicioso y va a estar dispuesto, pues ya tú me dirás, a estar dispuesto en cualquier momento de la semana a contestarle sus preguntas. Ustedes las pueden escribir por el grupo o me las pueden mandar a mí directamente, yo se las mando a él y hacemos eso para que formulen bien sus preguntas, o si tienen una lista de preguntas, se la mandan. Aprovechen que es una persona que sabe, es una persona instruida en el tema, y yo sé que les puede dar una muy buena respuesta. Listo. Sí, Luisa, porque me yo estoy parece segura que me bien. va a pasar como en el colegio, que agarro y en clase digo, no tengo dudas, y después agarro y me Y salen un después montón ahorita de en la dudas y hago una noche, lista. ahorita en la noche no son capaces de dormir pensando. Bueno, no pudimos escuchar la pregunta de la hermanita. Sabemos pues que por cuestiones de tiempo no vamos a volvernos a otra vez a entrar porque pues ya se cumplió el tiempo de la reunión. Ya saben que si tienen preguntas por el grupo o conmigo directamente. Les agradecemos a todos. Démosle un aplauso grande a John Albert porque se preparó, porque lo Oh, John, muchas gracias, qué belleza. Súper. y Con pues mucho bueno, gusto. les agradecemos a todos, alabados sean Jesús y María, y que vivan una Semana Santa muy buena, porque ya no nos volvemos a ver hasta el domingo de Pascua. Hasta el domingo y hasta el jueves. Este jueves 25 tenemos una gran celebración, todos conectados. Por favor, John Albert, lo invitamos si quiere participar en nuestra fiesta patronal de la Anunciación. Muchas gracias. El jueves, Estaré. 8 y 10 de la noche. Nos vemos. Exacto. Nos vemos el jueves entonces, 8 y 10 de la noche. Les estaremos dando más información esta semana. Bueno, y que tengan linda noche. Muchas gracias. Esperamos sus preguntas. Listo, vale. Gracias a Un todos. abrazo de Cristo. Chao. Qué bueno. Gracias. Chao. Gracias, chao. Chao. Chaito.